De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidos todos a este pequeño jardín en el que estoy transmitiendo. Un jardín en la Finisterrae, en un rincón del fin del mundo. Nuestra loca geografía. Un jardín que está sufriendo, como todos los jardines de este país, o por lo menos de la región metropolitana, un confinamiento general, no solamente aquí, sino en varias partes del mundo. Hemos entrado en una suerte de estado de confinamiento general, que algún día habrá que mirarlo, analizarlo, pensarlo, qué repercusiones tiene, qué ha significado, qué va a significar en la vida de cada uno de nosotros. Lo que más cuesta mantener, desde luego, no solo es la serenidad, sino que desde luego mantener viva la esperanza. Siempre hemos citado al gran filósofo chileno Jorge Millas, quien en un momento muy difícil de nuestra historia le decía a sus discípulos desesperados: ¿qué hacemos, maestro? Decía, hay que alentar la esperanza. Y hemos tratado desde el jardín de abrir una suerte de oasis, de abrir un espacio de reflexión, de enriquecimiento para el espíritu, de mantener el espíritu alerta arriba. También estamos padeciendo otra pandemia que es la infodemia. Cantidades de mentiras, de fake news que circulan en las redes sociales. ¿Para qué decir la farándula, que ha hecho un festín con todo lo que está pasando? Y muchas veces, en vez de tratar de mantener una distancia, de mirar todo esto en perspectiva, agrava, amplifica, o muchas veces se aprovecha del sufrimiento de la gente para convertirlo eso en un punto de rating. Ya no se habla de noticiario, se habla de show de noticias. Es el concepto que está acuñándose hace un tiempo, mucho antes de la pandemia. Bueno, nosotros intentamos muy humildemente, este es un grano de arena, desde este jardín abrir otra mirada, otra reflexión, otras ventanas, otras puertas, porque va a ser necesario para salir de esto mucha energía, mucho espíritu y también pensamiento, reflexión, desde luego. El 31 de mayo celebramos a uno de los más grandes poetas de la historia de la poesía de Occidente, me atrevería a decir. Porque Walt Whitman no solamente es un poeta norteamericano o un poeta en lengua inglesa, es tal vez uno de los más, tal vez el más universal de todos los poetas. Walt Whitman nació en el año 1819, un 31 de mayo en West Hills, Long Island, en el estado de Nueva York. Es significativo que lo estemos celebrando cuando Nueva York ha pasado a ser uno de los focos de la pandemia y ha sufrido y ha sido muy golpeado por la cantidad de muertos y al mismo tiempo por el estoicismo con que la ciudad ha enfrentado y ha resistido esta tragedia de proporciones. Y me pareció que era relevante, que era aportativo detenerse de la actualidad, dejar de conversar sobre lo que está pasando e ir a buscar en Walt Whitman tal vez una palabra de aliento, tal vez energía, tal vez una conciencia cósmica más amplia que la que uno tiene cuando está sumergido en la urgencia de la propia realidad personal, de las dificultades. Walt Whitman sufrió en su vida, no es la persona jubilosa las 24 horas del día de la que se ha hablado tanto, la que se ha hecho una mitología, él de luego contribuyó a hacer esa mitología. Es, al contrario, yo diría que es un hombre que necesitó la poesía como una forma de salir de la desesperación. Alguien lo definió como un atleta moral, alguien que tuvo que combatir y hacer ejercicios justamente para no caer en la desesperación. Bueno, esas son las paradojas impresionantes de la creación, tal vez desde la propia desesperación. Imaginemos que venía de una guerra brutal en la que él fue enfermero, le tocó asistir a un desangramiento dentro del propio país, una guerra civil. ¿Cómo nace esta poesía tan
que uno lee le produce a uno un éxtasis, le produce a uno una alegría, le produce a uno un júbilo, que es muy frecuente encontrar en general en la poesía contemporánea. Y es por eso, queridos y queridas radiovidentes, que vamos a dedicar este programa, nos vamos a dar un banquete de Walt Whitman. Creo que lo necesitamos, absolutamente. ¿Y quién mejor para guiarnos en la poesía, en la vida, en el pensamiento implícito, en la misma poesía de Whitman, que el poeta, traductor, profesor de literatura, Armando Roa Vial, con quien ya hemos tenido memorables conversaciones sobre Bob Dylan, hemos conversado sobre qué más hemos conversado, Armando, ahora tráeme el recuerdo, porque en la radio digo yo, porque hemos conversado harto en la vida, pero ¿qué hemos conversado aquí en el jardín? Harto, creo que conversamos de John Lennon en alguna oportunidad. John Lennon, hicimos un programa precioso de John Lennon, especial. Exactamente, y nada, feliz, te agradezco nuevamente la invitación, feliz de estar acá en un momento difícil, pero qué mejor que traer un poco de aliento con este poeta cósmico que tú muy bien definías, porque hay un verdadero sentimiento oceánico, ¿no? Detrás de Whitman, y es difícil leerlo sin estremecerse. Armando, tal vez sería, antes de seguir hablando sobre él, traerlo a presencia, es decir, que tú lo leas, a lo mejor un fragmento en inglés y podamos leerlo en castellano, escuchar la música, el ritmo de la poesía de Whitman, de su verso, todo el hechizo que produce esa poesía, la embriaguez que se produce a través de la palabra, incluso si uno no sabe inglés, el puro escucharlo genera una reverberación, una resonancia, y creo que todos los pájaros de este jardín, los zorzales que tengo aquí, las invasivas palomas, y también mi chucao, van a estar muy contentos del canto a mí mismo de este gran Walt Whitman. Por ejemplo, de Hojas de Hierba, el canto 24, voy a leer la primera estrofa en inglés y después leemos en español la traducción de otro grande, que es la traducción de Jorge Luis Borges. Walt Whitman, a cosmos of Manhattan, the sun, turbulent, fleshy, sensual, eating, drinking, and breeding. No sentimentalist, no standard above men and women or apart from them, no more modest than immodest. Unscrew the locks from the doors, unscrew the doors themselves from their jambs. Walt Whitman, un cosmos, de Manhattan el hijo, turbulento, carnal, sensual, comiendo, bebiendo, engendrando, ni sentimental, ni sintiéndose superior a otros hombres y mujeres, ni alejado de ellos, no menos modesto que inmodesto. Arrancad los cerrojos de las puertas, arrancad las puertas de los goznes. El que me degrada a otros, me degrada a mí. Y todo lo que se dice o se hace, vuelve al fin a mí. A través de mí surge la voluntad creadora, a través de mí el torrente y el índice. Digo el primordial santo y seña, hago el signo de la democracia. Por Dios, no aceptaré nada que no sea ofrecido a los demás en iguales condiciones. Muchas voces, largo tiempo calladas, brotan en mí. Voces de interminables generaciones de prisioneros y de esclavos. Voces de los enfermos y de los inconsolables, de los ladrones y de los enanos. Voces de ciclos de preparación y de crecimiento, de los hilos que unen a las estrellas y de los vientres y de la simiente paterna y del derecho de aquellos a quienes oprimen los otros, de los deformes, triviales, simples, tontos, despreciados, de neblina en el aire, de escarabajos arrastrando bolas de tiempo. Qué impresionante el comienzo de este poemazo, de este número 24. Búsquenlo, radiovidentes, búsquense por ahí o descargan un PDF, aunque sea con una traducción media pencófila, de esas que andan dando vuelta por ahí. Tú le diste la traducción de Borges. El canto 24 de Hojas de Hierba. Quiero preguntarte algo. Primero, el canto de mí mismo, perdón, que viene agrupado en Hojas de Hierba. Claro, Song of My, el canto a mí mismo. A ver, primero el título, Canto a mí mismo. Uno diría qué gótico es Walt Whitman, qué narcisista es Walt Whitman. Vivimos en un tiempo narcisista hoy, ¿no? Pero sin embargo habría que explicar que no es un gesto narcisista, me parece a mí. ¿Cómo lo ves tú eso? Me canto y me celebro a mí mismo, Armando.
Mira, el cantarse y celebrarse a sí mismo de Whitman, cuando uno lee su poesía, y cuando uno también lee, porque Whitman no solo escribió poesía, escribió ensayos, hay un libro bien notable que se llama Días Ejemplares de América, tuvo además una actividad muy extensa como periodista, y para Whitman el yo es de alguna manera una suerte de reflejo de un todo. El yo, a través del cual canta, es como el amplificador de una voluntad cósmica, ¿no? Donde están todos los hombres, ¿no? Él es una suerte de lugar donde desembarcan todas las voces y él las quiere aglutinar. Voces muy diversas, como decía en ese poema, la voz de los triunfadores y la voz de los perdedores, la voz de los sanos, la voz de los enfermos, la voz de los exitosos, la voz del fracaso, donde hay un concepto de democracia en un sentido cósmico muy bonito, a través del cual él quiere rescatar el valor de cada ser humano, y él busca ponerse o poner este yo que trata de reflejar el yo del hombre corriente, ¿no? Entonces no es simplemente un poeta que se canta a sí mismo, o sea, cantándose a sí mismo, lo que él está cantando es la gesta de un pueblo, la gesta de una humanidad. Y esos versos donde él se muestra turbulento, carnal, sensual, comiendo, bebiendo, engendrando, ese verso increíble, todas esas acciones, algunos en gerundios, ¿no? Y otros adjetivos. Aquí hay un Whitman que se mueve entre la carne y el espíritu, no es que sean, no como una separación, sino que, y uno siente que es un sacramento de la materia, del orgánico, de lo material, del cuerpo, ¿no? Así es, mira, hay algunos versos memorables cuando dice: la enredadera que crece en mi ventana me dice más que todos los libros de metafísica. Por un lado, hay una tarea poética muy bonita de rescatar lo ínfimo, lo insignificante, lo trivial, y hacer de eso un verdadero macrocosmos. Por otro lado, efectivamente, Whitman, y probablemente ese sea uno de los aportes más interesantes de él, y uno de los aportes que influye en Neruda, es un poeta que canta abiertamente a la materia que había sido, por así decirlo, soslayada un poco por la poesía, la tradición europea, que se manejaba más bien en el campo del espíritu, de las abstracciones. Whitman reivindica la materialidad misma de los objetos. De hecho, cuando parte, por ejemplo, el poema Canto de mí mismo, dice: mi lengua, cada átomo de mi sangre, hecho de esta tierra, con este aire, vale decir, una reivindicación de la tactibilidad, de la perceptibilidad de la materia, una exploración hacia el corazón de lo material, que algunos estudiosos, de hecho, mi mismo padre, en un ensayo que él tiene sobre Chile y Estados Unidos, maneja una tesis que fue muy discutida por la gente de la generación del 38, en el sentido de que lo propio de lo americano, por contraposición a lo europeo, es justamente esta inmersión en la materialidad de las cosas, ¿no? Y en ese sentido la poesía de Whitman es tremendamente pionera, incluso en términos más técnicos de la prosodia poética, que lo podemos conversar después. También hay un aspecto que apunta al sentido de la respiración, en un sentido físico, ¿no? Bueno, en todo poeta, ¿no es cierto?, hay una respiración, hay un ritmo y hay una expiración. ¿Cuál es la respiración de Walt Whitman? ¿Cómo respira? Y por lo tanto ahí vamos a entender cómo versifica Walt Whitman. Mira,
La versificación de Whitman es una versificación de largo aliento, con verso libre, imitando el versículo bíblico, ¿no? Y Whitman hace juegos acentuales en las acentuaciones de los versos, que en algún momento imitan el sonido del corazón, en otros del caminar. Es decir, esa corporeidad también la lleva a la palabra. Hay que decir que en la época en que Whitman escribe esto, la poesía estaba todavía muy, ¿cómo decirlo?, esquematizada en esquemas muy medidos, muy tradicionales, y Whitman aparece como una verdadera erupción, ¿no? Hay momentos cuando uno lee a Walt Whitman, Armando, en que tiene la impresión, aparte del entusiasmo, el amor por la vida, esta voz democrática que convoca toda esta capacidad celebratoria de su poesía, hay veces en que uno tiene la impresión en que él ha tenido verdaderos éxtasis o iluminaciones, que ha tenido experiencias psíquicas que han sido estudiadas por James, que estudió, el hermano de Henry James, que estudió estas conciencias cósmicas, que estudió estos estados de éxtasis. Por ejemplo, a mí siempre me ha impresionado el canto 5 de Hojas de Hierba, en que en un momento del poema dice, yo lo voy a leer en castellano, tú después lo podrás leer en el maravilloso inglés: recuerdo cómo nos acostamos una mañana transparente de estío, cómo apoyaste la cabeza sobre mis caderas y la volviste a mí dulcemente, y abriste mi camisa sobre el pecho, y hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo, y te estiraste hasta tocarme la barba y luego hasta tocarme los pies. Velozmente se irguieron y me rodearon el conocimiento y la paz que trascienden todas las discusiones de la tierra. Y desde entonces sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía, y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío, y que todos los hombres que han nacido son mis hermanos, y las mujeres mis hermanas y mis amantes, y que el sostén de la creación es el amor, y que son innumerables las hojas rígidas, los campos, y las negras hormigas en las grietas bajo las hojas, y las mohosas costras del seto, las piedras hacinadas, el saúco, la candelaria y la cizaña. Ahí hay claramente una experiencia mística, ¿no? O estática, no sé cómo llamarla, ¿no? Bueno, mira, también hay un tema en que está traducida, por así decirlo, la formación personal de Whitman. Whitman fue autodidacta, pero fue un hombre de grandes lecturas, y sus lecturas están ciertamente muy atravesadas por este sentimiento de que al tocar lo individual estás tocando el todo, y eso por lo demás se inscribe en un poco en una cierta manera filosófica que se da en Estados Unidos en esa época, de parte de un filósofo que por lo demás Whitman admiraba mucho, y que le escribe el prólogo, si la memoria no me falla, fue para la segunda edición de Hojas de Hierba, que es Ralph Waldo Emerson. Y es la idea, Emerson era un panteísta, es la idea de que la naturaleza toda está atravesada por un espíritu que lo llama la superalma. La superalma puede ser, es una divinidad, ¿no? De alguna manera la materia, lo divino, lo sagrado, en un principio, para poder conocerse tiene que salir de sí mismo y crea el mundo. Entonces, el paso de la divinidad por el mundo es al mismo tiempo la forma en que la divinidad se va conociendo a sí misma. Estoy sintetizando, simplificando un poquito a Emerson, de grandísima importancia en Whitman y en toda una corriente de pensamiento que se da en Estados Unidos en el siglo XIX. Y en Whitman todo eso efectivamente se palpa muy fuertemente cuando tú, los versos que acabas de leer,
que la mano de Dios ha sido prometida a la mía, que el Espíritu de Dios es hermano, o sea, habla con una familiaridad, con una cercanía. Cercanía, impresionante. Impresionante. De hecho, eso me hace recordar cuando Jorge Luis Borges, que tradujo a Whitman, da gracias a la vida en el otro poema de los dones. Él dice, por Whitman y Francisco de Asís, que escribieron el poema. En el fondo, el poema que es, que siendo la crónica de la raza humana o de la tribu del hombre, es al mismo tiempo la crónica de lo divino, porque la divinidad se conoce a sí misma a través del ser humano. Uno tiene la sensación cuando tú hablas de sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía, esa cercanía, cuando describe ese alguien que se acuesta junto a él, apoya su cabeza, podría ser Dios, podría ser un amante, podría ser muchas cosas, hay una ambigüedad, ¿no? Hay esa proximidad tan grande que uno siente en Whitman, la siente uno como lector, y por eso que hay una frase famosa de él, cuando él afirma, camarada, este no es un libro, y quien vuelva las hojas toca un hombre. Esta idea de que uno al tocar un libro, dar vuelta, está tocando a un ser humano. Creo que pocos poetas han logrado esta cercanía y esta idea, esta imagen tan bonita de que uno está dando vuelta a las páginas de un libro y está tocando un cuerpo, un alma de otro, ¿no? Y qué bonito que recuerdes eso. Yo ese verso que a mí me encanta de Whitman, siempre lo saco a colación a propósito del valor que tiene la lectura como un encuentro con un otro. La lectura no como un ejercicio muerto, sino al abrir un libro tú estás abriendo un amigo, ¿no? Y de carne y hueso. Entonces ese mundo de la materia, ese mundo de carne y hueso, ese mundo que no es un mundo intangible, abstracto, sino que es un mundo fuertemente intuitivo, es, creo yo, uno de los sellos más bellos de Whitman, y que van a tener, como te decía, un impacto enorme en toda la poesía que se va a escribir después. Estaba pensando, y dije al comienzo, que en este periodo tan difícil, en esta noche oscura, digámosla, noche oscura de Occidente y de su modernidad y su globalidad que estamos cruzando todos. Lo impresionante es que la estamos cruzando todos al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos más duros de la historia, no cabe duda, lo han dicho líderes políticos, esto no es una visión ni esotérica ni apocalíptica, simplemente es una noche oscura, que seguramente vamos a salir de este túnel y vamos a llegar al otro lado, pero vamos a tener que hacer un descenso, parece como parece ser el sino de todos los héroes, de todos los poetas desde el comienzo de la historia de la humanidad. Odiseo hizo ese descenso, el Dante hizo el descenso, Rimbaud y hasta Whitman hizo el descenso, seguramente para poder escribir este poema. Quizás una de las cosas que a nuestra modernidad más la golpea es una modernidad que ha conseguido cosas muy... O sea, la ciencia ha avanzado mucho, tenemos más posibilidades, digamos, tenemos más esperanza de años de vida impresionantes si uno lo compara con las décadas pasadas. Y parecía que la muerte, salvo en las guerras que la veíamos como ajena, la muerte como que había desaparecido un poco, se había invisibilizado. Y de repente nos golpea nuevamente, aparece, digamos, debajo de la alfombra. Y bueno, y la sufrimos con mucho más fuerza, tal vez incluso que un habitante de la Edad Media que estaba acostumbrado a ver morir y que moría mucha gente alrededor de él, joven, etcétera. Y aquí hay una parte dentro del canto así mismo que te voy a pedir que lo leas un poquito en inglés después, porque el escuchar a Whitman en su propio idioma es una maravilla, donde justamente él hace, porque hay varios momentos de la poesía de Whitman, yo he sentido, hay un poema, me acuerdo que dice, bienvenida, querida muerte, dice. Sí. Luego estaba buscando, ahora no lo encontré, lo estuve buscando y no lo encontré, pero bienvenida, querida muerte, dice Whitman, ¿no? En el 7 del canto a mí mismo dice Whitman, ¿ha pensado alguien que es afortunado nacer? Me apresuro a informarle que no es menos afortunado morir, y sé lo que digo. Muero con los que mueren y nazco con el recién nacido que acaban de lavar. Y mi sombrero y mis zapatos no son mis límites.
y examino objetos diversos, no hay dos que sean iguales, todos son buenos, buena la tierra y buena las estrellas, y bueno cuanto les pertenece. Si tú lo pudieras leer en inglés sería un regalo, Armando, porque es un regalo al espíritu, al alma, al cuerpo, a todo, estos versos de Whitman, ¿no? Ok, vamos a leer el pasaje bellísimo que leíste. Has anyone supposed it lucky to be born? I hasten to inform him or her it is just as lucky to die, and I know it. I pass death with the dying and birth, with the new washed babe, and I am not contained between my hat and boots, and peruse manifold objects, not two alike and every one good, the earth good and the stars good, and their adjuncts all good. Qué maravilla estos versos, y para qué decir la música del inglés, el poema, estamos hablando del canto a mí mismo, el canto 7 para el que quiera buscarlo. Bueno, Whitman, perdón, tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Whitman también tuvo momentos muy duros en su vida. Fue un hombre de un enorme compromiso político. Participó en la campaña del presidente Lincoln, peleó en la guerra de la secesión, o sirvió como camillero, le tocó ver ahí la muerte en carne propia, y el desangramiento de un hombre que buscó, por así decirlo, la hermandad de todo un pueblo. El sufrimiento de Whitman debe haber sido muy fuerte al ver la división, el odio que se engendró en ese momento en Estados Unidos. Y después la vejez de Whitman fue compleja, ¿no? Él padeció durante muchos años de una parálisis que lo fue invalidando progresivamente y murió paralítico, de hecho, en Camden, que fue la posibilidad donde finalmente pudo trabajar las versiones finales de sus textos, pero fue una vida muy, muy compleja. Bueno, yo estaba pensando que de dónde sacar ese júbilo, esa energía, esa fuerza que hace finalmente el poeta, ¿no? Con la realidad. Porque se cree que para ser celebracionista hay que tener una vida hermosa y bella y tranquila, y no es así. Violeta Parra escribe Gracias a la vida en uno de los momentos más depresivos, más duros, al borde del suicidio. Escribe Gracias a la vida, que es uno de los himnos más grandes a la vida. Y bueno, cuando Baudelaire dice en las hojas de hierba o en el splint, no, perdón, en las flores del mal, o creo que el splint de París, le habla a París y le dice, me diste el barro y lo convertí en oro. Me da la impresión de que los grandes poetas, los grandes artistas hacen eso, con el barro de la realidad, lo transforman, lo transmutan alquímicamente en oro. O sea, todo este júbilo que nosotros sentimos cuando leemos a Whitman, esta felicidad, esta alegría, está hecha alquímicamente desde el dolor, del sufrimiento, de la depresión, incluso de la angustia. Entonces, eso es lo formidable y es tal vez una lección para todos que tenemos que transitar en estas horas difíciles, ¿no? ¿Cómo transmutar esto que estamos viviendo en un canto? Yo creo que si Chile es un país de poetas, transmutar esta experiencia en un canto. Whitman me parece un ejemplo. Y hay un verso, Armando, que en esto que leíste, un verso que uno lo lee muy a la pasada, pero que es muy, muy importante. Dice, y mi sombrero y mis zapatos no son mis límites. Mis límites. Qué bueno es ese verso. Es decir, el ser humano no termina en los límites en los que crees que termina, sino que está inserto en algo mucho más vasto e ilimitado. Me gustaría que lo comentaras en relación a Whitman. Claro, es parte, el ser humano es una especie de gota, ¿no? De un océano. Es ese todo. Y por eso Whitman, poquito antes de ese verso, habla de nazco con el recién nacido, cuando otros mueren, yo también estoy muriendo. Es una especie de solidaridad ontológica, donde el sentido de cada parte está dado por su pertenencia a un todo. Y cada hombre, por así decirlo, es
una sumatoria de voces. De hecho está ese verso, ¿no? De mí brotan voces prohibidas. Las voces, hace toda una referencia, ¿no? Voces de distintos tonos, de distintas generaciones, donde finalmente cada rostro, cada persona es como una especie de pequeño mosaico de ese gran friso que es la divinidad, ¿no? Qué bonito, Armando, lo que estás diciendo. Es un regalo de Armando Roa, poeta, extraordinario poeta chileno, traductor de poesía inglesa que tenemos en Chile, probablemente en Hispanoamérica, profesor de literatura. Armando, ¿te acuerdas tú de ese maravilloso poema a propósito de la muerte? Y con esto vamos a irnos a la pausa y estamos justo en los segundos finales de la primera parte. The Ship of Death, el barco de la muerte. No sé si lo puedes buscar por ahí en la versión inglesa. Búscalo, porque me gustaría que me lo leyeras en inglés, porque es uno de los poemas favoritos míos de Whitman y que es un poema que él le escribió a la muerte de Lincoln. Tú hablabas de que él fue cercano a Lincoln, el barco de la muerte. Vamos a ir a una pausa. Estamos rindiendo un homenaje a uno de los más grandes poetas, de las más grandes conciencias universales que ha tenido Occidente, el poeta democrático, el poeta de América, el poeta de Manhattan, un cosmos, Walt Whitman, quien nació un 31 de mayo de 1819 en Long Island. Regresamos en unos segundos. Lo que me gustaría... Un lugar donde mis hijos crezcan tranquilos. Un lugar con el que siempre soñamos. Un lugar donde lleguen mis hijos y más adelante mis nietos. Un lugar que sea mío. Construir o comprar tu nueva vivienda se puede con el subsidio de clase media del MIMBU. Infórmate y postula los subsidios de clase media en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. ¿En cuarentena y necesitas atención médica? Presentamos Telemedicina Red Salud, un nuevo servicio que permite conectarte con nuestros médicos de manera segura y realizar una consulta de medicina general en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quédate en la comodidad y protección de tu casa. Si tienes malestar general o necesitas orientación del COVID-19, visita www.redsalud.cl y realiza tu consulta. Yo te cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. Red Salud, mejor salud para Chile. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años, volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com. Esto es Piensa tu pensión, presentado por la Asociación de AFP. La Ley de Protección del Empleo permite la suspensión del contrato de trabajo, ya sea por un acto de la autoridad o por un pacto individual o colectivo entre la empresa y el trabajador. Durante el periodo que dura este régimen especial, el empleador está obligado a pagar las cotizaciones previsionales que incluyen los aportes para la futura pensión. El empleador podrá pagar las cotizaciones hasta 12 meses después de la vigencia legal de la crisis provocada por el COVID-19 sin que se le apliquen intereses, reajustes ni multas. El trabajador mantendrá durante todo este periodo la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, incluso si no tiene sus cotizaciones pagadas. Eso fue Piensa tu pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Seguimos conversando desde el jardín con Christian Barken en Pauta 100.5. Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we thought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting.
while follow I. It killed the vessel grim and daring, but oh hard, hard, hard. Oh, the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. Oh, capitán, mi capitán, nuestro viaje terrible ha terminado. El buque ha vencido todos los escollos. Hemos ganado el premio que buscamos. El puerto está cercano. Escucho las campanas. Todo el mundo se entusiasma mientras siguen sus miradas la firme. El barco sombrío y audaz. Pero oh, corazón, corazón, corazón. Oh, las rojas gotas de sangre mientras sobre el puente yace mi capitán, caído, frío y muerto. Walt Whitman, Oh Captain, My Captain, Oh Capitán, Mi Capitán, un poema escrito a la muerte de Lincoln. Quiero decir algo antes, y es que, según lo leí en un libro de Jacobo Ciruela, a quien entrevisté hace unos días atrás, Ernesto, el editor español, en su libro Un mundo bajo los párpados, cuenta un sueño que tuvo Lincoln antes de morir. Tuvo varios sueños. Uno de ellos se los contó a su consejo de gabinete, a su ministro. En uno se despertaba y decían, el presidente ha muerto, y él salía de la sala y veía un ataúd, y era él que estaba muerto, ¿ya? Y toda la gente llorando. Y el otro sueño, que lo contó, creo que sino un día antes de que fuera asesinado en un teatro, él ve que va partiendo y tiene que partir en un barco e irse, están sonando las campanas, la gente está exaltada, y él sube en este barco y parte. Y al parecer Whitman da la impresión, por todo lo que describe acá, que de alguna manera algo de ese sueño de Lincoln marca la imagen de este poema, que a mí me parece uno de los poemas elegíacos, poemas escritos, en el fondo, un canto a alguien que murió, de los más bellos de la historia de la poesía de todos los tiempos. Esa repetición de la palabra corazón, heart. Además que en inglés es superior la palabra corazón en inglés, hay que decirlo, llevamos al español, pero a ver, la palabra repítela, no lo voy a pronunciar yo que va a salir horrible. Oh, hard, hard, hard. Hay como que uno siente el corazón, el pap, pap, ¿no es cierto? El corazón probablemente en sus últimas palpitaciones, ¿no? Claro, porque empieza con versículos largos y después de que viene el verso del corazón, hay como una caída, ¿no? My captain lies fallen, cold and dead. Es tremendo eso, ¿no? La figura ahí del muerto. Yo tenía entendido que, pero no sé si es rigurosamente cierto, que Whitman escribe este poema al ver el féretro de Lincoln cruzando el Hudson, pero bueno, sea cual fuere la génesis, es efectivamente, como tú muy bien dices, un texto donde uno no siente a Whitman despidiendo al presidente, lo siente despidiendo a un hermano, a un camarada. Impresionante eso, ¿no? Bueno, tú sabes que Whitman participó activamente en la elección de Lincoln, fue un defensor de las ideas de Lincoln muy, muy activo, pero lo bonito es esa misma familiaridad, fíjate, que él tenía, que tú comentabas, que tenía con lo alto, con lo divino. Acá ocurre con una autoridad, donde esa autoridad, tú no sientes el poder de esa autoridad. Y eso es muy, 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 muy bello, ¿no? Es muy bello, además que lo llama capitán. Eso genera, porque hay un cariño, hay un afecto, ¿no es cierto? No es presidente, capitán de este barco. Bueno, el barco es una imagen arquetípica del río que cruza el río de los muertos, etc. Muy arquetípica, que tiene que ver con eso, que está en todas las mitologías, ¿no? Pero este barco en que vamos todos, yo tengo esa sensación. La sensación hoy día, tal vez nuestra, en el mundo, es que vamos en barcos sin grandes capitanes. Yo creo que hay una orfandad terrible, ¿no? Y qué importante es cruzar
las crisis con grandes capitanes. Ahora, también los hay buenos, no quiero caer en la amargura, ni en la sospecha, ni en esta moda de criticarlo todo, pero a nivel mundial, si uno analiza los liderazgos en Brasil, en el mismo Estados Unidos, si uno compara lo que está pasando ahora con las figuras de Trump, dime tú, ¿tiene algo whitmaniano Trump? ¿De dónde viene? Porque uno diría, pertenece al Estados Unidos profundo como Whitman, pero ¿qué tiene que ver esto con el espíritu de Whitman y Donald Trump? Para mí, lo fundante de América, el Homero de Estados Unidos es Whitman, si tuviera que decirlo así, de la América democrática. Hay que pensar que todas las revoluciones que van a llevar a las democracias liberales, después al desarrollo de la democracia, nacen en América, nacen en la Revolución Americana. Ahí es un comienzo, es una... Bueno, a ver, ¿por qué Estados Unidos ha perdido eso? ¿Qué ha pasado con Emerson, con Whitman, con esos padres espirituales de América, Armando? Mira, te respondo al tiro, muy breve. En la imagen esta del barco, una de las cosas bellas del poema es que, claro, el barco ha cruzado una tormenta. Esa tormenta es la tormenta de la guerra civil, ¿no? Claro, la guerra civil se sorteó con éxito, y por eso al final el poema dice las multitudes te exaltan, etcétera, etcétera, pero yo sigo triste porque mi capitán yace frío y muerto. Es decir, fue el costo que tuvo que pagar este capitán con la vida por ese tránsito tan difícil. La otra pregunta, fíjate que quiero pensar en el propio Whitman, hacia finales, poco antes de morir, en un libro que se llama Días Ejemplares de América, en que Whitman ve de alguna manera cómo este espíritu fundacional se comienza a transformar en un espíritu un poquito aspiracional. Estados Unidos empieza a anexar territorio, y él tiene una frase que siempre me ha quedado guardada, y dice: tengo miedo de que Estados Unidos se transforme en un país con un cuerpo cada vez más grande y con un alma cada vez más pequeña. ¡Uy, qué impresionante la frase! Increíble. Tengo miedo de que Estados Unidos se transforme en un cuerpo cada vez más grande con un alma cada vez más pequeña, dice Whitman en ese libro profético, porque ahí se estaba perdiendo ese origen poético, que ahí había una energía. Es decir, cuando uno escucha a Whitman, uno realmente siente la vibración del éxtasis democrático, de la pasión por la verdadera democracia que está hecha. La verdadera libertad, te fijas, la libertad secuestrada por poderes económicos. Exactamente. Que ha sido la gran crítica de la literatura norteamericana a la cultura estadounidense, donde a través de ese secuestro se pierde la idea de una democracia genuinamente representativa, y donde se produce además toda una cultura productivista, una cultura que mide todo en términos de valor de cambio, de dinero, lo que después Pound va a llamar la usura, ¿no? Rompiéndose un concepto genuino de libertad, de emprendimiento también, por el tema de los oligopolios, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese espíritu, que muchos dicen que ese espíritu originario de Estados Unidos fue el espíritu de Thomas Jefferson, y que va a ser un espíritu reivindicado por Whitman, por Thoreau, por ejemplo. Thoreau fue una figura también... Otro gigante, David Thoreau, claro que sí. Claro, que él desarrolla ese libro, va a la cárcel porque dice que él se niega a pagar impuestos. Un Estado que mantiene la esclavitud es un Estado inmoral. Claro. Quiere contribuir a eso, ¿no? Voy a decir algo terrible, después de todo lo que estás diciendo, y bueno, el hecho de que Pound se haya ido a Europa, ¿no es cierto?, buscando aquello que no encontraba en Estados Unidos, por eso escribe el poema con usura. La usura devasta por dentro del alma de Estados Unidos. Estados Unidos pierde su alma. Los países pierden su alma, como las personas pierden su alma y no se conectan con su alma. Chile también la ha perdido de alguna manera al no conectar, bien lo fundan, ¿no? Y me gusta a mí en Whitman esta capacidad. A ver,
esta capacidad, Ernesto, Armando, si pudiéramos profundizarla, que es de juntar, bueno, de cruzar cuerpo y espíritu, ¿no? De unir lo que está lejano, de lo que es diverso, de lo que es aparentemente incluso contradictorio, de cruzar las clases sociales, de abrazar al rico, abrazar al pobre, abrazar al muerto y al recién nacido. Y también, en el fondo, lo suyo va más allá de la lógica, porque es la vida, y la vida no cabe muchas veces en la lógica. Y estos versos que dice por ahí, ¿acaso me contradigo? Muy bien, entonces, me contradigo. Yo soy vasto, yo contengo multitudes. Me gustaría que comentaras esa cita y en qué sentido la podríamos colocar en el contexto de la obra de Whitman, Armando. Mira, Whitman mismo se definía como un poeta, lo era, torrencial, y un poeta que ve la realidad no algo estático, sino un devenir. Traigo a colación algo que alguna vez leí en el libro de Eugene Field sobre Nietzsche, referente a la separación entre lo que es el ser y lo que es el devenir. El ser, entendido una realidad estática, una realidad reducida a casilleros, a compartimentos estancos, frente a la idea de un devenir que es una realidad que está siendo. Y en ese tránsito del ir siendo, naturalmente, que el principio de no contradicción o el principio de identidad quedan fuera, y se produce un flujo, que es como el flujo, y en ese flujo, la verdad es que es un solo flujo para un todo. Esa idea, tengo la sensación es una sospecha de que Whitman la toma justamente de la filosofía de Emerson, ¿no? Que era el concepto de superalma, que es aquello que atraviesa las edades, atraviesa las épocas, atraviesa las barreras, atraviesa las distinciones, y se transforma en una especie de espejo, por así decirlo, de la totalidad del cosmos. Armando, estaba pensando en la frase de Heráclito, Panta Rei, ¿no? Todo fluye. Es decir, esto es muy heraclitiano. O sea, en el fondo, Whitman es más heraclitiano que parmenidiano, por dividir la filosofía en la línea de Parménides y la línea de Heráclito, que tiene más que ver con la del devenir, porque Parménides, Occidente se funda en la distinción entre ser y no ser, que es lo que nos diferencia de los orientales, que no tienen esa contradicción los chinos en su filosofía o en su pensar. De alguna manera aquí Whitman está superando esa contradicción, ¿no? Y eso explica, por ejemplo, que es algo que va a tomar Neruda, el uso de los gerundios. Claro. Porque el gerundio es un tiempo verbal muy indefinido, ¿no? De algo que fue, pero que sigue siendo, caminando. No estoy diciendo caminé, voy a caminar, caminando. O sea, algo que sigue todo un flujo, un curso. Pero efectivamente hay relación con Heráclito, y Whitman, ya te digo, era un hombre de lecturas profundas. Incluso él, por ejemplo, fue un lector de toda la filosofía alemana, del idealismo alemán, leyó mucho a Hegel, que Hegel también tiene un concepto que uno podría asociarlo a una especie de devenir, con esta tríada dialéctica, tesis, antítesis, síntesis. Hay un ensayo, de hecho, de Whitman bien notable sobre Hegel, donde lo notable es que, habiendo leído solo una parte del libro de Hegel, sin embargo llega a una intuición de la totalidad de la filosofía hegeliana que es muy, muy notable, y eso probablemente es porque había matrices comunes. Y dentro de esas matrices está justamente esta idea de el devenir. A mí siempre lo relaciono, ¿no?
a Whitman con un filósofo posterior, que va a ser inglés, pero es un filósofo muy interesante que influye mucho a los poetas norteamericanos, que se llama Alfred North Whitehead, el que va a ver a la realidad como un proceso, diciendo, donde en el árbol, por ejemplo, sigue estando la semilla, sigue estando la raíz, ya está presente lo que el árbol va a ser en el futuro. Cada cosa, todo en la realidad está absolutamente ligado desde un punto de vista, Whitehead lo analiza desde un punto de vista biológico, químico. No somos estructuras que vivamos a manera de islote. Entonces, ese tejido común, la suerte de corriente, Whitman la trata de llevar a la poesía, y a mí me gusta, de hecho, el uso que hace de palabras como átomo. Hasta entonces no eran palabras muy comunes, ¿no? Si uno piensa que el átomo, a ese entonces, pensaba que era la última porción de la materia, la última, donde ya no cabía más división. Bueno, él parte su primer canto hablando de cada átomo, y va desde el átomo creciendo hasta cantar a un pueblo o a un cosmos. Es Armando Roa Vial, poeta, traductor, profesor de literatura. Estamos celebrando con él el aniversario del nacimiento de Walt Whitman, un 31 de mayo, o sea, este sábado, si no me equivoco, de 1819 en West Hills, Long Island, en el estado de Nueva York. Coincidentemente con esta pandemia que ha golpeado tan fuertemente Nueva York y que ha despertado, según testimonios de gente que está allá, un espíritu ya notable dentro de ese estado. Es casi un país dentro del país hoy día dentro de Estados Unidos. Incluso me cuentan que ya no escuchan a Trump. Han decidido los neoyorquinos no escucharlo. Sí siguen a su gobernador, han sido muy estoicos, muy solidarios, han sacado lo mejor de sí en esta pandemia. Y probablemente esté ahí revoloteando el espíritu del gran Walt Whitman, ¿no? Y bueno, un homenaje a todos los que han caído en Nueva York, esos que aparecen en la portada del New York Times. Es impresionante, son páginas enteras de obituarios. Fíjate que en esa lista de obituarios, Armando, colocan el nombre y una ocupación de la persona. Por ejemplo, falleció tanto, le gustaba jardinear o leía libros. Es casi un poema lo que publicó. No hay fotos, solamente la lista. Bueno, no es un epitafio anónimo, sino no, y parece, y tiene algo de esto que tenía Walt Whitman, ¿no? De las listas interminables, de los catálogos, porque nombra personas para que quepan todos, para que todo quepa, ¿no? Para que todo esté incluido y nada se pierda. Porque finalmente el poema se escribe entre todos, y esa es la idea de Whitman. Bueno, en el fondo es la misma utopía de Lautréamont, que decía algún día la poesía será escrita por todos, dijo el poeta francés uruguayo. Oye, Armando, hay un pedacito, un fragmento, el fragmento 50 de Hojas de Hierba que a mí me encanta. ¿Te parece que yo lo lea en español para que el que no sabe inglés sepa el contenido y luego tú lo haces resonar en inglés? Y me gustaría detenerme un poquito en ese fragmento. Encontrarlo acá, el 50 ya. El 50 dice así: algo hay en mí, no sé lo que es, pero sé que está en mí. Tenso y sudoroso, sereno y frío se hace luego mi cuerpo. Duermo, largamente duermo. No lo conozco, no tiene nombre, es una palabra no dicha, no está en ningún diccionario, expresión o símbolo. Gira sobre algo que es más que la tierra que me sostiene. Es su amigo que me despierta con su abrazo. ¿Acaso yo podría decir más? Bosquejos. Abogo por mis hermanos y mis hermanas. ¿Lo veis, hermanos, hermanas? No es el caos ni la muerte. Es la forma, la unión, el orden. Es la vida eterna. Es la felicidad. Qué impresionante. A mí me resuenan mucho los versos hoy día, ¿no? En que estamos asistiendo a la incertidumbre, al caos, a un mundo que se desordena, se estructura, a la muerte. Y sin embargo, Whitman parece decir, no es el caos, no es la muerte, hay algo que está en mí, que está dentro mío, que no está dicho en una palabra, que no está en ningún diccionario, es la vida eterna, es la felicidad, dice Walt Whitman. Quisiera que
que lo leyeras en inglés primero, Armando, por supuesto. Dice, there is that in me. I do not know what it is, but I know it is in me. Ranch and sweet, calm and cool, then my body becomes. I sleep long. I do not know it. It is without name. The word unsaid. It is not in any dictionary. Utterance symbol. Sometimes it swings on more than the earth I swing on. To it the creation is the friend, is embracing, awaits me. Perhaps I might tell more. Outlines. I plead for my brothers and sisters. Do you see, oh my brothers and sisters? It is not chaos or death. It is form, union, plan. It is eternal life. It is happiness. Mira, Qué maravilla. Es maravilloso, efectivamente. Y yo veo, al leer este texto, veo justamente, a propósito de lo que conversábamos anteriormente, parte de ese flujo que es la vida, y que todo es, a ver, los momentos de caos o los momentos de aflicción forman parte de un proceso que no tiene fin y que apunta a algo superior, ¿no? Esa es un poco la visión de Whitman, ¿no? El tránsito, por así decirlo, hacia este momento de eternidad, donde se va a dar, como él llama, la felicidad, la bienaventuranza. Bueno, todo eso pasa dentro de uno como un río, ese proceso, que no es fácil de nombrar, que uno lo presiente, que sabe que está ahí. Es difícil fijar significados o llevarlos a símbolos. Es una experiencia vital. Es una experiencia, exactamente. Armando, o sea, el canto 48, el comienzo, quisiera ir cerrando con un picoteo, una especie de cata de fragmentos de Whitman. Este pedacito también es memorable. Que dice, yo lo digo en castellano primero, y aquí voy a... Pero mira qué patudo. Dale. Dice Whitman, dije que el alma no es más que el cuerpo, y dije que el cuerpo no es más que el alma, y que nada, ni Dios es más que uno mismo. Quien camina una milla sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Dice Walt Whitman. Qué brutal. Y después agrega, y tú, y yo y tú, sin tener un centavo, podemos comprar lo más precioso de la tierra. Lo repito, eso es notable, eso es una frase para el mármol. Mira, yo sabía que Henry Miller agarraba las frases de Rimbaud cuando las descubrió y las pegaba en su domicilio en Brooklyn. Tenía todo el departamento pegado de las frases. Estas son frases de Whitman que hay que pegarlas. Vienen tiempos tremendos. Hay gente que está viviendo pobreza, está viviendo hambre, pero vienen tiempos de austeridad, tiempos recesivos brutales. Y fíjate cómo hacer resonar estos versos de Whitman en cada uno de nosotros. Y tú, y yo y tú, sin tener un centavo, podemos comprar lo más precioso de la tierra, ¿no? Luego dice, y le digo a la humanidad, no hagas preguntas sobre Dios, porque yo que pregunto en tantas cosas, no hago preguntas sobre Dios. Escucho y veo a Dios en cada cosa, pero no lo comprendo en lo más mínimo, ni comprendo cómo pueda existir algo más prodigioso que yo mismo. Dice Whitman, me recuerda eso que decía San Agustín, ¿no? Prefiero, en relación a Dios, hallarlo sin entenderlo que entenderlo sin hallarlo. No es una aprehensión intelectual de lo divino, sino que es una aprehensión directa de una experiencia existencial, por decirlo así,
que no necesariamente tiene un correlato teológico. No sé si tú quieres en los últimos minutos que nos quedan, Armando, leer algún fragmento o comentar algo, o compartir con nosotros, regalarnos algo de Whitman para estos momentos que estamos cruzando de tempestad en este barco en que el capitán es Walt Whitman. Ese es un capitán como ese necesitamos hoy día. Mira, quizá este verso que se lo escribe, o la primera parte de un verso que se lo escribe a una prostituta cualquiera, a propósito de la sensación de soledad, de aislamiento que produce el confinamiento, esa sensación de exclusión, y creo que el tono generoso de Whitman al invitar acá habla de su amor por la raza humana y por este sentimiento de solidaridad que es tan importante. Dice: serénate, no estés incómoda conmigo. Yo soy Walt Whitman, generoso y lleno de vida como la naturaleza. Mientras el sol no te rechace, no te rechazaré. Mientras las aguas no se nieguen a brillar para ti y las hojas a susurrar para ti, mis palabras no dejarán de brillar y de susurrar para ti. Esas palabras que pueden sanar, no solo acompañar, sino sanar. Esas palabras que pueden tender vínculos, esa palabra tan importante que se necesita en los momentos difíciles. Whitman tuvo esa capacidad y yo creo que leerlo hoy es un ejercicio necesario. A propósito del consuelo, recuerdo en un texto de una clase que hizo Godofredo Yomi en la Universidad del Paraíso, en la Escuela de Arquitectura, en la Carta del Errante, él habla de que el consuelo de la poesía no es un pañuelo para las lágrimas, y que la tarea del poeta es hacernos, dice algo así como mostrarle al hombre que está agarrado en sus afanes, en su sobrevivencia, tomado por la urgencia, de ver toda la posibilidad que hay, de toda la posibilidad antes de cualquier ejecución, todo lo que guardamos potencialmente cada uno de nosotros. Yo creo que Whitman lo que hace es abrir en nuestro pecho un cosmos, es decir, nos hace descubrir que somos un cosmos, cada uno de nosotros es un cosmos. Y hoy día más que nunca nos estamos dando cuenta de que tal vez vivíamos en una sociedad en que se había empobrecido esa dimensión interior, se había empobrecido esa búsqueda de ese cosmos que todos tenemos adentro, y nos encontramos un poco desnutridos, carenciales de eso, y para enfrentar los tiempos duros que vienen es fundamental nutrirse nuevamente de poesía y pensamiento que ensanchen nuestros límites, abran ese cosmos que está guardado en mí. Yo te quiero agradecer mucho, Armando, el que nos hayas acompañado en esta preciosa, por lo menos para mí, conversación, y para todos los que nos escucharon, yo creo, un regalo al espíritu, poesía a la vena, en momentos de dificultad. Me gustaría que terminaras versos escogidos por ti, cortitos de Whitman en inglés. ¿Qué te gustaría regalarnos para cerrar esta sesión y esta conversación, y que estamos celebrando el nacimiento del gran poeta, portador no solo de poesía, sino también de sabiduría, que nació el 31 de mayo, o sea, este sábado nació Walt Whitman, de 1819. Nace todos los días. Nace todos los días. Él está naciendo y muriendo todos los días, Walt Whitman, como nosotros también, ¿no? Mira, quizás cerrar cuando dice: soy puerto para el bien y para el mal, hablo sin cuidarme de riesgos, naturaleza sin freno, con elemental energía. Yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. ¿Y en inglés? En inglés, eso sería: I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you. Qué maravilla, querido Armando. Ser muchísimo.
este regalo de Whitman, haber sido el intermediario, el portavoz de esta gran voz. Los poetas son fundamentales siempre y sobre todo en momentos de crisis. Gracias por haber estado conmigo y te mando un tremendo abrazo, querido Armando. Muchas gracias a ti, Cristian. Un abrazo para usted. Oh, Captain, my Captain. Oh, Captain, my Captain. Un abrazo grande. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín y no se olviden de encender una vela por Walt Whitman el día sábado. Hasta mañana. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. La plaza es el espacio ideal para